conocimiento con la comunidad Construeduca. Gracias, Andrews. Gracias por la oportunidad que se me da para compartir el conocimiento, ¿no? Que es lo más importante y es quizás el mejor legajo que podemos dejar cada uno de nosotros, ¿no? Como te comentaba en algún momento, eso es lo que uno creo que debe buscar, ¿no? Lo que mejor puede dejar y lo que la gente va a recordar de uno, ¿no? Y bueno, en ese camino estamos. Ahora contigo en tu proyecto vamos a ver, tratar de dejar en esta hora que tenemos parte del conocimiento, como dije, que hemos venido adquiriendo y de lo que hemos estado aprendiendo también permanentemente, ¿no? Bueno, vamos a empezar. El tema de hoy es gestión del acero en obras de construcción de edificaciones. Vamos a tratar de ser bastante específicos porque el tema es bastante amplio. Entonces estamos enfocándonos básicamente en proyectos de edificaciones. ¿Cómo vamos, Andrews? ¿Me escuchan bien, no? Sí, sí, a ver, no sé si podrías aumentar un poco el volumen de tu voz o acercarte un poco más al micrófono para tener una mejor comunicación, para aumentar el Ya, volumen un poco más. ya, igual, perfecto. Voy Ahí a sí se tratar de escucha hablar muy bien, más Abel. fuerte. Ya, gracias. Igual me avisa cualquier problema que haya para inmediatamente rectificarlo. Sí, sí, Abel. Ya, vamos a empezar entonces con los objetivos de esta charla. El primer objetivo que yo estoy considerando es entender la importancia de la gestión del acero en una obra de construcción de edificaciones. ¿Ya? Hay que saber por qué es necesario realizar esta gestión, por qué es necesario preocuparse de esta actividad. Y una vez que entendamos eso, vamos a ir explicando en qué etapas del proyecto la vamos a ir viendo. Tenemos en la etapa de planificación, en la etapa de ejecución y en la etapa de seguimiento y control, ¿no? En este orden vamos a ir mostrando cuál es la secuencia que uno debe llevar en su proyecto. En este caso, todo esto está enfocado a las funciones que ve el ingeniero de producción y el jefe de producción. Respecto a la importancia de la gestión del acero, hay que empezar diciendo, ¿no? Pensando que esta charla va dirigida también para muchos ingenieros que recién están empezando, algunos que están todavía en las aulas. ¿En qué consiste la gestión, no? ¿Y para qué la aplicamos? Mucho escuchamos esta palabra y a veces no la terminamos de entender bien. Entonces, como concepto simple, la gestión consiste en aplicar conocimiento adquirido por una persona o empresa. Este es el famoso término know-how que se conoce hace más de un siglo. Y dice esto para aplicarlo a un nuevo proyecto para garantizar su éxito. Y esto es justamente lo que se ha hecho todos estos años que se ha venido realizando esta actividad. Es importante por eso que dirijan los proyectos gente con experiencia, ¿no? Que ya tengan el know-how necesario para poder, como dice acá, garantizar el éxito de un proyecto. Entonces aquí me vi, aproveché la oportunidad y encontré un artículo del ingeniero Justo Cabrera. Él es un especialista en dirección y gestión de proyectos de construcción. Y en su artículo se titulaba Cada vez más necesaria la gestión de la construcción. Un artículo de 2016. Y en resumidas cuentas, el extracto que he podido rescatar de ahí, él indicaba de que actualmente ya en las universidades ya se están dando algunos cursos de gestión de proyectos, pero eso es la base, básicamente es el inicio. Pero dice, solamente la experiencia vivida a través de los proyectos en diferentes funciones y de responsabilidad creciente, y asimismo
el continuo aprendizaje y capacitación en la materia permitirán a la persona ser realmente eficiente y obtener los logros que esperan del proyecto bajo su responsabilidad. Entonces, esa es la importancia que debe tener el gestor de proyectos, ¿no? O sea, el requisito, digamos, el requisito fundamental, ¿no? Experiencia. Y lo otro que he resaltado, continuo aprendizaje y capacitación. No es solamente un sinónimo de edad, es experiencia, ¿no? O sea, perdón, conocer el tema. Hay muchos profesionales que se llevan años trabajando, pero se mantienen con su mismo conocimiento, ¿no? Y entonces no tienen nada nuevo que aportar a los proyectos. Ahora, como le decía, esto de dirigir los proyectos o poner a dirigirlos a los proyectos a gente de experiencia, esto no es de ahora, esto se ha hecho casi siempre. Y lo que se ha ido buscando en el interín de este tiempo es tratar de homogeneizar o estandarizar los procedimientos, ¿no? Cuando uno va a gestionar un proyecto, ya más o menos sabe cómo lo va a hacer, pero el tema de que muchos lo manejan de diferente manera. Entonces, el PMI en este caso lo que buscó fue tratar de estandarizar estos procesos, estos procedimientos, para facilitar la gestión, ¿no? Y esto justamente es lo que las empresas necesitan, ¿no? Es seguir un enfoque metódico que permita facilitar la gestión. Y esto lo vamos a encontrar en la guía del PMI, ¿no? Que es el PMBOK. Y esto, como les digo, ya es una tendencia ahora. Ahora ya se ve que muchos profesionales ya están tomando la decisión, pues, de certificarse como PMPs. Y eso es justamente le permite, pues, conocer un poco ya el estándar y el procedimiento de cómo gestionar una obra, ¿no? Se les va a facilitar. Y eso es una ayuda justamente para el equipo del proyecto, porque todos van a caminar alineados en la dirección. Ahora, estas son las etapas de un proyecto, ¿no? Ya de acuerdo al estándar del PMBOK, de sus lineamientos, ya están agrupados los procesos en 5 etapas, ¿no? Y como nosotros vamos a ver básicamente la etapa ya de la gestión del acero, quiere decir que ya estamos dentro del proyecto, ya nosotros como ingenieros de producción, ya básicamente estamos en el intermedio entre la etapa de inicio y la etapa de planificación. Estamos recibiendo toda la información que ya tiene nuestro jefe de proyectos o nuestro gerente de proyectos y que nos la va a transmitir para nosotros empezar ya la etapa de planificación, donde nosotros vamos a empezar a trabajar. Hay que recalcar que la etapa de planificación de un proyecto es la etapa más importante del proyecto. Tal es así que en el PMBOK se han agrupado de los 49 procesos que puede tener un proyecto, prácticamente la mitad de los procesos están en esta etapa. Y es importante no empezar la ejecución o no pasar a la etapa de ejecución hasta que no tengamos bien definida toda la planificación del proyecto. En esta etapa de planificación nosotros tenemos que identificar todas las causas que puedan generarnos algún tipo de restricción o problema durante la ejecución. Aquí vamos a planificar el tiempo, vamos a planificar los recursos que vamos a necesitar, los materiales, vamos a revisar el proyecto para ver que todo esté claro, vamos a identificar y tener claro bien el alcance, y vamos a definir cómo vamos a ejecutar el proyecto.
En esta etapa, como le digo, tenemos que poder llegar a visualizar en nuestra mente ya el proyecto terminado. Una vez que tengamos eso, podríamos ya pasar recién a sentirnos con la seguridad de que en la etapa de ejecución no vamos a tener problema, ¿no? Bueno, ¿por qué estamos tocando el tema del acero? Eso también es otro tema ahí que me motivó a hacer esta charla. Yo particularmente busco de vez en cuando a ver información y sí he encontrado cursos o charlas, por ejemplo, de gestión del encofrado. Muchos profesionales se enfocan en la gestión del encofrado. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque el encofrado es una partida que tiene muchas variables y que te pueden generar un sobrecosto muy alto si es que tú no lo sabes gestionar. Acá en estas imágenes, que son de ACEDIN, de Aceros Arequipa, ellos hicieron una estadística de los proyectos de edificación y nos muestran, ¿no?, de que en un proyecto de edificaciones, el 30% del costo del proyecto es la parte de estructuras. El 40% es la parte de arquitectura y otro 30% corresponde a las instalaciones. Entonces, luego desagregando la especialidad de estructuras, ahí han identificado de que prácticamente el encofrado, el concreto y el acero tienen casi la misma incidencia. Y esto yo lo he podido verificar también en los proyectos que he estado. Las tres actividades prácticamente manejan la misma incidencia. Sin embargo, le prestamos más atención siempre al tema del encofrado. Y esto es porque la armadura y el concreto, prácticamente el material forma parte, termina formando parte de la obra. Entonces se queda en la obra, ahí está. No es muy difícil que se genere mucho sobrecosto en el recurso de material. Sin embargo, el encofrado no se queda en la obra. El encofrado es un alquiler. Entonces, a mí me dan el encofrado, yo voy a pagar un monto por ese alquiler que lo tengo considerado en mi presupuesto. Si yo lo devuelvo, solamente pagando eso no tendría ningún problema. Pero ya las experiencias nos muestran que cuando devolvemos los encofrados tenemos pues unos costos ahí adquiridos que son de reparaciones y otras cosas que terminan elevando su costo 15, 20, 30, hasta 50, 60%. Es por ello que la gente se ha enfocado un poco a ver cómo controlar esa actividad. Y hemos dejado de lado de repente el concreto y el acero. En otra oportunidad ya vamos a conversar con Andrews para tratar también el tema del encofrado. A pesar de que hay cursos, creo que de repente podríamos colaborar también nosotros en ese tema. Pero básicamente lo que tienen que entender es que las tres partidas tienen la misma incidencia y a los tres tenemos que darles la misma importancia. Bueno, entonces empezando ya nuestra función de la gestión, o vamos entrando ya al tema de gestión, vamos a empezar, como les dije, en la etapa de planificación. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer, no? Lo primero, pues, es analizar el proyecto. Hemos recibido de la oficina, de repente, de presupuestos, de licitaciones de nuestra empresa, que nos ha transferido toda la información que ellos han tenido para poder participar en el concurso. Todos ellos nos transmiten todo, hacen el acta de transferencia en la etapa de inicio, y bueno, al final el gerente del proyecto termina pues transfiriéndonos toda la información. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar el alcance, ¿no? Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, conocer, saber qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que tenemos para hacerlo, ¿no? Entonces, primero,
Y este es un tema ya que va como, de repente, consejos míos, es ver, por ejemplo, el área del terreno. El área del terreno donde vamos a ejecutar la obra, ¿tiene alguna relevancia en cómo lo voy a ejecutar? Pues desde luego que sí. No es lo mismo trabajar en un terreno cerrado, pequeño, a trabajar con un terreno pues, bastante amplio, ¿no? Donde yo puedo disponer de espacios para todo. Para mí particularmente, trabajar en un terreno amplio es más fácil y voy a tener menos restricciones que trabajar en un terreno pequeño, ¿no? Y eso va a requerir justamente tomar diferentes decisiones, que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces, el tema del área del terreno ya es un punto que tenemos que tomar en cuenta. Otro tema que tenemos que ver cuando estamos revisando el proyecto es el plazo de ejecución que tenemos y el volumen de acero que tiene el proyecto, ¿no? Igual, cada proyecto es diferente, ¿no? A pesar de que estamos hablando solamente de proyectos de edificación, cada proyecto tiene diferentes características. Entonces tenemos que estudiarlos porque cada característica nos va a definir qué decisión tomar, ¿no? De cómo atacar la obra, ¿no? Ahora, esta información del tiempo de ejecución y cuánto volumen de acero voy a tener es importante también al inicio de la obra, porque con esta información nosotros vamos a poder negociar el tema de la compra del material. Si bien es cierto, las empresas más grandes ya tienen contratos corporativos con los fabricantes del acero, ¿no? En este caso, pues, Aceros Arequipa, y de Perú. Hay empresas más pequeñas que trabajan ya solamente con otros proveedores, ¿no? Igual, dependiendo del volumen del acero que tú vas a comprar y el tiempo que tú lo vas a estar consumiendo, eso te va a permitir negociar y manejar precios a la hora que hagas el contrato de compra, ¿no? Entonces, esto es importante básicamente para eso. Otro tema que debemos tener en cuenta es si nuestro edificio va a tener sótanos, cuántos sótanos va a tener y cuántos pisos va a tener a nivel superior, ¿no? Este de la izquierda, por ejemplo, es un proyecto que hicimos, creo que el Colegio Roosevelt, es un proyecto que no tenía sótano, es un área grande y era solamente de 3 pisos. Entonces te permite trabajar, digamos, atacar la obra por más frentes, de repente atacarlo más rápido que atacar una obra que tiene sótano, ¿no? Y pisos superiores, que prácticamente tienes que seguir un tren y que si fallas en un lote, se paraliza todo, ¿no? No tienes opciones de reubicar a la gente, de reubicar a tus cuadrillas de producción. Entonces, no es lo mismo trabajar en una obra plana de pocos pisos que trabajar en un edificio. Entonces, eso también va a implicar pues, que tú tomes ciertas decisiones a la hora de decidir cómo vas a ejecutar la obra. Otro tema que también tenemos que revisar y tener bastante en cuenta es la disponibilidad de terrenos vecinos, el área exterior de la obra, cómo es el tránsito afuera de la obra de vehículos y de peatones. Y también ver el tema de la municipalidad, si nos va a dar ampliación de horario o no. Eso nos va a definir también si podemos mejorar el plazo o no podemos mejorar el plazo que tenemos. Por ejemplo, esta es una obra, creo que la Torre Begonias, creo ahí en San Isidro. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo una calle con tráfico, no puedo ocupar las calles definitivamente afuera, no tengo mucho espacio de repente para mis oficinas, tengo que pensar si tengo que alquilar otras oficinas fuera de la obra. Entonces, cuando tenga que planificar la llegada del acero, por ejemplo, tengo que tener en cuenta si voy a tener dónde voy a
poder almacenar y qué cantidad de acero voy a poder recibir. A diferencia pues de la obra, esta es la obra del molde de Puruchuco, que es una área pues enorme, donde yo puedo recibir tranquilamente trailers de acero y tengo área más que suficiente para almacenarlo. Entonces, en ambos proyectos tengo que aplicar diferentes formas de trabajo, ¿no? Entonces, esto es lo que tengo que definir en esta etapa. Entonces, ¿cuál es la finalidad de revisar y de meter o gastar muchas horas en esta etapa de planificación? Es reducir la incertidumbre. Como le digo, al final, yo tengo, cuando termino esta etapa de planificación, o antes de empezar la ejecución, yo ya tengo que haber podido visualizar cómo voy a terminar mi proyecto, ¿no? Y no después sorprenderme y tener que usar esta palabra famosa que está en boga de todos, ¿no? Que es la variabilidad. Que si bien es cierto, existe. La variabilidad existe porque siempre se pueden presentar cosas no previstas. Y uno puede por eso considerar, y debes de considerar, algunos buffers en tu programación para prever justamente restricciones que puedas tener que sí sean pues imposibles, digamos, de prever. Pero no podemos pues decir que el acero no llegó a la obra y que eso es variabilidad, ¿no? O que me mandaron el acero dimensionado mal, con malas dimensiones, y eso es variabilidad. Eso no es variabilidad. Variabilidad puedo aceptarlo como un fenómeno natural, vandalismo, huelgas, un cambio intempestivo del proyecto puede ser, pero no podemos considerar que algunos factores que en realidad son de repente falta de control, falta de previsión o de anticipación, esos son variabilidad, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, y también una palabra importante que escuché a un gerente de un proyecto y que me parece muy importante, es la anticipación, ¿no? Uno debe anticiparse a todo lo que puede pasar en el proyecto. Entonces, mientras más expertise tengas, te va a ayudar, ¿no? Una herramienta fundamental del PMBOK, justamente casi para todos los procesos de un proyecto, es el juicio experto. Entonces, eso es importante porque eso es lo que te va a dar las luces y te va a abrir los ojos a ver qué cosas pueden causarte algún problema durante la ejecución de tu proyecto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer al final? ¿O qué es lo que tenemos que hacer nosotros como gestores de esta actividad? Siempre tenemos que buscar la mejora de un proyecto a otro. Ese es un principio que debemos aplicar, que es la mejora continua. O sea, yo si tengo experiencia, tranquilamente pues podría decir ya lo mismo que hice en el proyecto anterior o hace 2 o 3 años. Hice un proyecto muy similar a este, entonces voy a aplicar lo mismo, porque en ese proyecto me fue relativamente bien. Pero eso no es suficiente. Si nosotros queremos, como se dice, sobresalir y ayudar a nuestra compañía, tenemos que tener ese espíritu de mejora continua, ¿no? Y siempre implementar algo nuevo. En esos 2, 3 años que pasaron desde el último proyecto que hiciste similar a este, en ese periodo de tiempo tú debiste haber aprendido algo, porque alguien te enseñó, porque te capacitaste, porque lo viste. Entonces, tú debes de sentir esa obligación de siempre, en cada proyecto, tú agregar algo, innovar en algo, implementar alguna herramienta nueva, porque ahí es donde o tú vas a poder aprovecharte y explotarte a ti mismo, ¿no?
Pero para eso hay que tener en cuenta algo importante, que es la triple restricción. ¿Qué tiene que ver la triple restricción acá? Sabemos que los tres pilares de un proyecto son el alcance, el tiempo y el costo. Y acá en medio aparece la calidad. Algo que yo aprendí también, y es un concepto bastante importante, que calidad es la satisfacción del cliente, ¿no? El cliente espera aceptar o recibir el alcance que te dio, por el que te está pagando. Entonces el alcance yo no lo puedo cambiar. Entonces cuando yo estoy acá en mi etapa de planificación y quiero implementar mejoras, al alcance no le voy a hacer nada. No puedo reducirlo ni aumentarlo, no puedo cambiarle sus características. El alcance ya tiene unas características definidas que el cliente espera eso y yo tengo que entregarle eso. Entonces, ¿dónde yo puedo intervenir? Puedo intervenir en el tiempo y en el costo. Tengo que buscar herramientas que permitan o reducir el tiempo o reducir el costo o ambos. Y entonces ahí es donde vamos a apuntar, ¿no? Entonces, cuando ya hemos terminado de analizar el proyecto, ya tenemos claro dónde vamos a trabajar y qué es lo que tenemos que hacer, pues vamos a decidir cómo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, podemos empezar, por ejemplo, con la mano de obra. La mano de obra nosotros tenemos que decidir si lo vamos a hacer por casa o va a ser por su contrato. En los proyectos, por lo general, se opta por el subcontrato. ¿Por qué? Bueno, un principio básico es que se quiere transmitir el riesgo al subcontratista, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta también que la actividad del personal de fierrería es bastante específica. Entonces, cuando la cuadrilla de fierro no tiene frente de trabajo en algún momento, es muy difícil reubicarlos a hacer otra actividad que no sea fierro. A diferencia de los carpinteros, por ejemplo, o de los albañiles, ¿no? Ellos son un poco más versátiles. En cambio, los fierreros no. Entonces, si los fierreros van por casa, yo ya estoy asumiendo un riesgo de que el momento que la cuadrilla no tenga frente, voy a tener mano de obra. Entonces, en ese sentido, es que se opta muchas veces por mejor transmitir ese costo a un subcontratista. Pero también hay que tener cuidado, porque yo llevo subcontratista y el subcontratista me puede generar otro tipo de riesgos, ¿no? Que también se ve mucho en las obras. Uno es que hacen mal su trabajo, no cumplen con la cantidad de gente que esté para producción. Otro que también te pueden abandonar, ¿no? Ellos, volumen de trabajo va disminuyendo y inmediatamente están buscando los contratistas dónde reubicarse. Y si les llaman a un proyecto nuevo y les exigen personal, pues te van a dejar, no por seguro. Eso ya nos ha pasado muchas veces. Entonces se tiene que balancear. De repente tomas un subcontratista y que ir evaluando su desempeño y de repente preveyendo al final en el último mes, últimos 2 meses, de repente vas a necesitar colocar personal de... Hay que tener esto bien claro porque no sé si no se lo mencioné, pero la etapa del casco, de la estructura de una obra de edificación es muy rápida. Entonces, no tenemos tiempo en la ejecución. Si tú empiezas ya a construir, ya no tienes tiempo para hacer cambios. Si Una tú pregunta, vas disculpa, a pretender... disculpa que te Sí. interrumpa. ¿Podrías repetir esta última parte de mano de obra, por favor? Porque se escuchó un poco entrecortado. Ah, ya. ¿Desde qué parte? De esta parte de mano de obra por caso Ya. subcontrato. Ya, bueno, a ver,
Les decía, ¿no? Por lo general las empresas optan por subcontratar la mano de obra del acero, por ser una partida bastante específica. ¿Ya? Entonces, ese personal cuando no tiene frente en algún momento, por alguna determinada razón, no puede hacer otra cosa, tú no puedes reubicarlo, hacer otra cosa. A diferencia, como les decía, de los carpinteros y los albañiles. Entonces, es mejor a veces, o consideramos mejor que ese costo de esas horas a veces en stand-by las pueda asumir otra persona, otra empresa, en este caso es el subcontratista. Pero eso tampoco es de todo bueno, porque al final también el elegir a por un subcontratista o te generas nuevos riesgos, ¿no? Te aparecen nuevos riesgos, que son, por ejemplo, como le decía, uno, que el contratista pues no sea idóneo y no trabaje con calidad. Otro, que no te ponga la gente que realmente necesitas para cumplir un volumen de producción. Y otro, que al final también te puede abandonar. Cuando él ya ve que no hay mucho frente, opta por buscar otra obra y si encuentra, se retira. Y ahí tú pretender meter a un nuevo contratista, ya vas a perder definitivamente por lo menos 2 semanas. Entonces les decía, hay que tener o pensar mucho en la etapa de planificación, porque construir el casco de un edificio es rápido. ¿Cuánto te demoras en hacerlo? 4, 6, 8, no vas a pasar del año, dependiendo de 20 pisos. Pero tienes que tener que no vas a tener tiempo ya. Una vez que no es tiempo para cambiar tu metodología de trabajo. Si lo haces, vas a hacer retroactivamente. Entonces hay que tener muy, ¿no? No les puedo decir yo cuál es mejor o cuál no. Eso ya depende justamente, al menos en las empresas que yo vengo trabajando, trabajo su lo manejas bien en el personal de casa. O sea, ambas opciones son válidas, pero cuando tú trabajas con gente de casa, pues tienes una carga adicional como ingeniero de producción, porque tienes que ya monitorear. Otro tema que es bastante discutido ahora es cómo vas a trabajar el acero. ¿Vas a usar barras enteras como se ha hecho convencionalmente? ¿O vas a ya intentar ir por el acero dimensionado? ¿O vas a ser más ambicioso y vas a ir por ya los elementos prearmados? Cada uno se podría decir que te ayuda más que el otro, pero a la vez todos tienen temor, ¿no? Y por eso he puesto acá esta imagen del romper el paradigma, ¿no? Muchos optan y dicen, mejor, no, yo trabajo con mi acero convencional y más tranquilo, no me preocupo, así he trabajado siempre y he tenido resultados. Otros dicen, no, yo he escuchado que con acero dimensionado les va mal, o con los prearmados les va mal. O algunos han trabajado con acero dimensionado y efectivamente les ha ido mal. Y dicen, ¿no? Toman la decisión y dicen, no, no vuelvo a trabajar con esto. Pero no es cierto eso del todo. O sea, no, definitivamente no es cierto. O sea, cada sistema o cada tipo de proceso se adecua a la circunstancia que tú tengas. Entonces, tú tienes como ingeniero de producción tomar la decisión y ver cuál es la que se acomoda a tu proyecto. Definitivamente la de prearmados es la más óptima de todas, porque vas a tener menos personal en obra. Y eso es lo que uno siempre tiene que buscar. O sea, y eso también hay que borrar ese mito que se piensa de que si la industria o la construcción se industrializa, trabajo. Eso no es cierto. Simplemente reubican.
porque si no armo el elemento en la obra, tienen que armarlo en algún lugar, lo van a armar en la planta. Entonces, simplemente se diversifican las actividades, ¿no? Se abren y cada actividad puede hacer en lugares diferentes, cada elemento puede preparar en lugares diferentes y todos vienen a la obra directamente para ser instalados. Pero tú tienes que, tu proyecto tiene que estar listo para trabajar de esta manera. Entonces, empezamos por el más evidente, que es el trabajar con prearmado. Para elegir trabajar con acero prearmado, ¿qué necesitas? Cualquier proyecto no puede trabajar con acero prearmado. ¿Por qué? ¿Cuál es el...? A ver, vamos por algo más general. Decidir usar acero dimensionado o acero prearmado implica primeramente y básicamente que tú no puedes cambiar el proyecto. Para elegir esas opciones, tú tienes que tener un proyecto que esté 100% terminado y que no va a sufrir modificación. ¿Por qué? Porque ¿cómo trabajan las empresas de dimensionado? Ellos van a tomar el modelo que tú tienes de proyecto, van a modelarlo ahí, y una vez que lo modelan, van a empezar a obtener elementos. Te van a mandar a ti los planos para que el contratista los valide. Y si tú los validas, ellos te lo van a despachar. Y ya no tienes opción de rechazarlo. Si llega y ya no encaja en el lugar donde correspondía porque hubo una modificación, ya no es problema de hacer o de la empresa que haga este trabajo. Entonces, y ellos no tienen tampoco la capacidad para modificar su proyecto. A ellos les toma un volumen de horas, de días, modelar el acero que tienen que producir, generar sus planos de producción y para poder mandar a fabricar. Y si tú le cambias el modelo, ellos van a tener que volver a tomar otro tiempo para volver a cambiar todo. Entonces, definitivamente no vas a poder trabajar y vas a tener problemas. Y eso es lo que he visto en los proyectos que ha fracasado trabajar con acero dimensionado, es porque justamente han habido cambios, ¿no? No quiere decir que la empresa que produzca el acero dimensionado no tenga retrasos, problemas. Puede tenerlos, pero son temas muy puntuales, igual que nosotros en la obra podemos tener problemas puntuales, pero no por ello vamos a decir que el sistema no funciona. Tenemos ya definido que nuestro proyecto no va a cambiar, no se va a modificar. Ya yo puedo tomar la decisión y decir, entonces me conviene trabajar con acero dimensionado. Pero puedo trabajar con acero prearmado. El acero prearmado necesita otro requisito más, que es muy importante, y que es el equipo de montaje, de izaje. Bueno, hemos visto proyectos que han fallado usando o han fracasado intentando usar el acero prearmado, porque los camiones llegaban a la obra, se cuadraban a esperar que los descarguen y no había grúa para que lo descargue. Entonces, definitivamente, si tú estás en un edificio con una sola torre grúa, es imposible que tú pretendas trabajar con acero prearmado. O sea, trabajar con acero prearmado implica tener una grúa exclusiva para el acero más de mediodía. Porque llega el vehículo y del vehículo tiene que ir directo al lugar. Así funciona esto para que sea óptimo. Si yo entonces, ¿qué han hecho en algunos casos, no? Llega el camión, lo descargan al piso porque no tienen la grúa disponible, usan la grúa media hora para descargar y esperan un momento que la grúa se desocupe para empezar. Entonces, definitivamente ese es un fracaso. No puedo pensar así. Entonces, como recomendación, creo yo, para optar por el acero prearmado, si es un edificio alto,
necesito una grúa para el acero, una grúa para el encofrado. La ventaja de cuando tengo, por ejemplo, estas obras en terrenos amplios, como los centros comerciales, los campos deportivos, los penales, por ejemplo, estaba trabajando en un penal, que tienes el área bastante grande, o un colegio amplio de pocos pisos, puedes utilizar equipos móviles, ¿no? Hay grúas móviles, hay un equipo que se llama Merlo, el Telehandler. Si puedes contar con esos equipos, también puedes considerar o pensar en trabajar con el acero prearmado. Pero si no tienes equipo, definitivamente el acero prearmado no va a tu proyecto. Entonces ya creo que más o menos les he dado ciertas luces cuándo es que podemos utilizar acero prearmado. El acero dimensionado, como les digo, va siempre y cuando tenga la certeza que tu proyecto no va a cambiar. Entonces, pretender usar acero dimensionado en un proyecto fast track es una locura. No puede ser. Ahí que nos queda definitivamente pues trabajar con las barras enteras, ¿no? Que yo las puedo acomodar. Ahora, ¿qué otro requisito tengo que tener para trabajar con el acero dimensionado? Uno es el tema del proyecto. Ya tengo cómo es mi proyecto, ya sé que no va a cambiar, sé que voy a tener los equipos de repente para el prearmado, o si no, voy a trabajar con dimensionado. Pero otro gran problema que se presenta acá es la mano de obra. ¿Qué problemas hemos visto con la mano de obra? Es que si yo tengo un subcontratista de mano de obra de acero, él quiere producir porque él quiere vender, él quiere valorizar. Entonces, en algunos casos, él prefiere no usar el acero dimensionado porque va a ganar más plata. Si tú le dices, no me fabrica material, usa el predimensionado. En algunos casos, por ejemplo, a mí me ha pasado que no van y te dicen, no ha llegado ese material y tengo que armar ahorita. Y entonces en la desesperación tú dices, ya, usa acero normal y ármalo. Y después te das cuenta que el acero sí estaba, simplemente que no lo estaba bien. Entonces, o a veces no lo ingresan. Llega el camión, meten los paquetes de acero y de repente por la hora o algo dejan paquetes afuera, cerca del cerco, y nadie se dio cuenta. Entonces, si trabajas con acero dimensionado, tienes que tener mucho control en tener alguien de la empresa, del control que esté verificando. No podemos dejarnos llevar tampoco por lo que dice. Otra cosa importante con el acero es que tenemos que tener cuidado con el despacho. Como se equivoca el subcontratista de mano de obra, también se puede equivocar el proveedor. El proveedor también te puede mandar menos acero del que dice, o te puede mandar también. Yo he tenido casos en que un paquete, por ejemplo, vino con el elemento mal dimensionado. Es un error. Pero no por eso yo voy a desmerecer el sistema del acero dimensionado. O sea, todo puede tener algún error, pero eso es muy, muy puntual. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los sistemas funcionan, pero hay que tener los cuidados, los controles y hacer el seguimiento necesario, ¿no? Entonces, acá sí, cuando trabajas con acero dimensionado, con prearmado, tienes que trabajar bastante en la etapa de seguimiento y control, ¿no? Aquí nos hemos demorado un poquito porque recibí varias preguntas que querían un poco saber cómo es este tema, ¿no? Quedo muy en dudas. Toda innovación al inicio puede tener problemas, ¿no? Pero justamente se van trabajando y el acero dimensionado tiene muchos años en el mercado y ya las deficiencias que pudo haber tenido al inicio ya han sido superadas. Y en muchos países se trabaja mucho con el acero prearmado, con el acero dimensionado. A nosotros nos gustaría trabajar con el acero prearmado, pero a veces pues, los espacios no nos dan para las grúas. Entonces, pero si tienes la posibilidad de poner una grúa,
considero que es recomendable el acero prearmado. Esto es una mejora que deberíamos siempre pensar en implementar. Aquí otro tema, y era justamente un poco referido al anterior, es esto, ¿no? El volumen del acero que comprar, la frecuencia de despacho que tú tienes que decidir, ¿no? Tú tienes que decidir en la, en la planificación, y eso se lo vas a dar al área de oficina técnica, que son los que se encargan de hacer los pedidos de acero, con qué frecuencia quieres que llegue la obra. Si tengo mucho espacio, puedo recibir camiones completos de 30 toneladas. Pero si no tengo espacio en mi obra, tengo que proyectarme a recibir paquetes, 4 o 5 paquetes, y que venga cada 2 días o cada 3 días. Entonces, uno tiene que definir en la etapa de planificación cómo va a recibir el acero, qué es lo que mejor se adecua a su obra para restricciones, porque muchas veces que por querer avanzar decimos, ¿no? Que venga todo y acá vemos cómo se hace. Es una frase bastante común. Y cuando dejamos que la obra la maneje el supervisor, peor aún. El supervisor que dice, usted envíe que yo me encargo. Y después nos encontramos con los problemas de las interferencias entre nosotros mismos. Acá les muestro, por ejemplo, la torre grúa en un proyecto alto, y para un proyecto de una gran área, este es el equipo que les decía, por ejemplo, ¿no? El Cermerlo. Ahí trabajamos, por ejemplo, con elementos prearmados, ¿no? Que en este caso los armábamos en la obra, porque era una obra más lejana y pero funciona. No necesariamente tienes que comprar el prearmado o hacerlos a equipa, ¿no? En algunos casos puedes prearlo en la obra o en una zona contigua de la obra, que de repente, si tu, A ver, tu grupo disculpa, de vecinos, ¿podría prearmar repetir esta última de parte, sino bajo que la se obra. entrecortó, por favor? Ya, A ver, sí, les porque se decía entrecortó de... un poquito, si podrías repetir esta última parte de las consideraciones en la planificación. Estamos teniendo un poco de problemas en la red y estaban escribiendo Facebook. Sí, Abel, por favor, disculpa más bien por interrumpirte nuevamente. Perdón. Ya, no hay problema. Ya, les decía de que, bueno, estábamos viendo el tema de los equipos que necesitamos y los despachos del acero, cómo iban a ser, ¿no? Que de acuerdo al área de terreno íbamos a programar si el acero venía una vez a la semana o podría venir 2 o hasta 3 veces por semana. Y también les mostraba qué equipos podemos utilizar, ¿no? Les decía que en una obra de edificio alto, si yo trabajar con acero prearmado, necesitaba definitivamente 2 grúas. Y si trabajo en una obra con una gran área que puedo utilizar grúas móviles, pues puedo optar por ellas y también trabajar entonces con el acero prearmado. Otra cosa que les decía era de que no necesariamente tienes que comprarle el acero prearmado o el dimensionado a aceros Arequipa. Si estamos trabajando acá en Lima, definitivamente siempre va a ser más económico comprarle a ellos. Pero si estás ya en una obra fuera de Lima, en provincia, de repente te es más fácil tú predimensionar o prear en la obra y montarlo ya es un equipo móvil. También le decía que si puedes alquilar en tu obra, no tienes espacio para prearmar y tienes la posibilidad de alquilar un terreno vecino, pensar pues que tu grúa pueda llegar al terreno vecino, entonces tienes tu taller en el vecino y desde ahí prearmas, lo cargas con la grúa y lo llevas al punto donde va en la obra, ¿no? Entonces son varias opciones que uno tiene que evaluar. Acá también les puse como acotación que si tienes torre grúa, tienes que pensar que tienes que trabajar con un horario. La torre grúa tiene que trabajar con un horario. Ese es un factor fundamental. Porque si no, se vuelve un desorden. ¿Ya? Y al final, el que grita más, usa más la grúa. Y al final afectas
todo el proceso, ¿no? Todo el flujo de trabajo. Eso también se puede ver en un próximo charla que podamos ver de repente la gestión de las torres grúa. Bueno, este es otro tema que ya un poco menos lo tratamos, que estamos implementando, pero si tú optas por usar el acero convencional, es importante de repente considerar esto, ¿no? De modelar el acero, tú, la oficina técnica de tu obra. ¿Por qué? A ver, les comento, cuando tú trabajas, por ejemplo, con acero dimensionado, de acero Arequipa, tú le das el modelo y ellos modelan el acero, y una vez que modelan el acero, ellos van a encontrar un montón de interferencias. Te van a decir desde que las patas no pueden ser para arriba, que tienen que ser para un costado, que el traslape no puede ser en un punto, o que si el fierro va por fuera de la columna o por dentro, diferentes aspectos que ellos van a ir encontrando cuando modelen, y es lo que también se encuentra en la obra. Entonces, por ejemplo, si trabajas con acero dimensionado, esto se soluciona ahí. Todos estos problemas se solucionan en esa etapa, en la que ellos están resolviendo el modelo. Y cuando te envían ya tienen solución. Pero ¿qué pasa si tú no trabajas con ellos? Tú estás trabajando con tus barras en obra directamente. Entonces también es importante que tú modeles. Es una gran ayuda. Eso justamente lo estábamos haciendo en nuestro último proyecto y rápidamente saltan observaciones. Inmediatamente te das cuenta que en el plano, por ejemplo, en un cambio de sección de una cimentación, por decir solamente un tema, cuando la cimentación se vuelve más ancha, no consideraron el acero adicional, ¿no? Entonces, y así diferentes observaciones, ¿no? Que se dan, como le digo, por cambios de secciones, cambios de niveles, a veces también igual, no hay detalles en las cimentaciones o en las vigas, cuando cambian de nivel, van a un nivel y luego tienen que subir o bajar. En un nivel no hay a veces detalles, ¿no? Entonces es importante avanzar con el modelo. Y esto es lo que creo que ahora se está implementando con el VDC, ¿no? Que es el Virtual Design Construction. Construir la obra primero virtualmente en el modelo, y ahí vas a poder detectar muchas interferencias, incongruencias. Entonces, este tema también es bastante importante. ¿Y cuánto le cuesta la obra esto? Si lo comparas con las horas paradas de los obreros, esto prácticamente no es nada. Otro tema puntual también que quería tocar era el tema de los conectores. Algunos también preguntan, ¿no? Por los conectores. ¿Sirven? ¿No sirven? ¿Son caros? Nosotros ya en nuestra experiencia ya hemos visto que, por ejemplo, para la barra de 1/3 que es la barra más gruesa que usamos en la obra actualmente, si usamos el conector de presión o el de tornillo, los precios van por ahí. ¿Por qué? Porque la longitud de empalme que requiere esta barra, que llega a ser hasta 2 metros, poco más de 2 metros, se compensa con el costo del conector. Entonces, podría decirse que sí sería recomendable utilizar conectores para barras de 1/3. Para barras de 1 pulgada, también finalmente, o sea, si bien es cierto el costo puede ser un poco mayor, pero la velocidad que ganas es mejor. Esto es más que todo, te ayuda mucho el conector si vas a trabajar con elementos prearmados, ¿no? Si trabajas con estas imágenes, por ejemplo, ya la imagen de la derecha es una que está esperando la columna prearmada, ¿no? En cambio, la de la izquierda sí trabajan está armándose en el sitio. Pero
como les digo, yo y nadie les puede decir, usa esto porque esto sirve para todos los proyectos. Todos tienen que analizar las facilidades que te va a dar y evaluar el costo del cambio del proceso, ¿no? Y no es difícil porque tenemos especialistas, ¿no? En mi caso, con CDB hemos trabajado y ellos te dan todo prácticamente desagregado para que tú puedas tomar una decisión. Entonces es cuestión de que evalúen, que tengan la decisión de probar, ¿no? Probar y evaluar. Hay casos que son, que sí te facilita el trabajo y no te genera un sobrecosto. Y hay casos, pues, que sí, que no corresponde, ¿no? No amerita. Si tengo elementos de menos de 1 pulgada, por ejemplo, hay conectores, pero no son usados, pues, para armar los elementos, ¿no? Sino son para casos puntuales, ¿no? Que te falta longitud de empalme, de traslape, o que vas a hacer con empalmes con estructuras existentes, o quizás, si es que ya vas a implementar un nuevo proceso constructivo, ¿no? Como es el tema de cuando se trabajan con las placas, con los núcleos trepantes, ¿no? Que tienen encofrado trepante y que los núcleos y los elementos verticales van más adelante que los elementos horizontales, es un caso que sí necesita el uso de conectores de diferentes dimensiones, ¿no? Y que es más caro, pero se entiende pues que el cliente te está pagando más porque quiere un trabajo más rápido. ¿Cuándo hacemos eso? Nosotros sabemos, ¿no?, que en un edificio alto la velocidad es aproximadamente 1 piso por día. Pero ya se vienen nuevos proyectos ya más altos, ¿no?, de edificios. Nuestro edificio más alto de acá fue el Banco de la Nación, ¿no? Avanzó a ese ritmo, pero si vamos a empezar a trabajar edificios más altos o queremos de repente vender a nuestro cliente como que vendernos como que somos más rápidos, más efectivos, podemos proponerle pues a trabajar con este sistema, ¿no? De empezar a lanzar los elementos verticales adelante y los horizontales atrás. Y nuestra velocidad se va a reducir, ¿no? Entonces hemos visto que los edificios más altos se trabajan pues con una velocidad de 3 días por piso, ¿no? Justamente porque ya tienen los elementos verticales hechos adelante. Y eso trabaja definitivamente con puro conectores, ¿no? Entonces, todas son innovaciones que requieren evaluación antes de decidir si se usan o no. Y no las rechacemos sin haber evaluado, ¿no? Ya como para ir terminando, uno de los también ya es el hallado de la obra, que tenemos que esto era un tema que también les hablaba de cómo vamos a recibir el material. Si no tenemos espacio, no podemos recibir mucho material. Y ahí tenemos que sacarle el jugo y aplicar pues el método del Just in Time, ¿no? Es lo que les dije, recibir 2 paquetes cada 2, 3 días para que, de acuerdo al requerimiento de la obra, ¿no? Y lo importante es recordarles, ¿no? O sea, y lo que les dije al inicio, el acero es uno de los procesos de este flujo del tren de actividades de la construcción. No podemos descuidarlo porque si falla el acero, no camina. Y en un proyecto de edificaciones, de edificios, sabemos que si fallas en un lote, no lo puedes recuperar. Si tienes una secuencia de 5 días por piso, el buffer que te hace el sábado no te permite recuperar si trabajas mediodía. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y darle el mismo peso a las 3 actividades, ¿no? Al acero, al encofrado y al concreto. A veces se menosprecia y dicen, no, el acero lo ve el subcontratista, es que se las vea, ¿no? Pero no es así. Si ponemos en el hombro, en la espalda del subcontratista la producción, vamos a fracasar todos. Y como recomendaciones ya en la etapa de ejecución, te voy a pasarlo rápido ya, lo primero que hay que hacer es difundir el procedimiento de habilitado y armado de acero a las cuadrillas, ¿ya?
Ellos tienen que conocer bien todas las características y todos los detalles del acero que tienen que tener en cuenta. Hay un... se me fue el nombre ahorita, pero debemos eliminar la posibilidad del error. Dice que si existe la posibilidad de que algo salga mal, tenlo por seguro que va a salir mal. Entonces hay que asegurarnos de que todos los trabajadores sepan lo que tienen que hacer en la obra. Otra cosa importante que tienen que tener los ingenieros de producción es que el ingeniero de producción aprueba la ubicación de los traslapes, no el capataz. Siempre cuando empezamos las obras, el capataz de fierro empieza a despiezar él mismo su acero de cada elemento y viene y te dice, no, ya ingeniero, esto lo voy a despetar así, así, así. Y aquí la barra, para no desperdiciar, voy a hacer el empalme ahí cerca del nudo. Pero lo voy a castigar, ingeniero, le voy a dar 100% extra. Y nos dejamos llevar, muchas veces los ingenieros se dejan llevar y dejan que el capataz decida. Y entonces aquí también quería recalcarles algo que de repente algunos tienen un concepto equivocado. Más fierro en un elemento no ayuda al elemento. Más fierro pone en peligro la estructura. Tenemos que ser muy cuidadosos en eso. O sea, nosotros nos dicen que en los elementos verticales tenemos la zona de confinamiento que no debemos empalmar, porque no debemos recargarle de más fierro. No, ingeniero, que le voy a castigar, más fierro va a estar más fuerte. Eso es un error garrafal. Pongo yo más fierro a esa zona, que es la zona más exigida en los edificios, lo que voy a hacer es que el edificio pueda colapsar, porque ya no va a tener, el acero ya no va a poder fallar, no se va a producir la falla dúctil que debe producirse, y que la energía debe liberarse porque el acero fluye, se estira, y entonces se va la energía. Lo que va a pasar es que se va a romper el concreto por compresión, y cuando el elemento o el edificio falla por compresión, es una falla frágil del edificio, el edificio puede colapsar. Entonces, tengamos eso bien claro. Acá está mi amigo Rudy, me ha hecho recordar de la ley de Murphy. Es el astronauta que pusieron al monito para que pruebe unos sensores, y después de las pruebas todo estaba mal porque los sensores los pusieron mal. ¿Por qué? ¿Qué dijo Murphy? Dijo, no es la culpa de mi asistente que puso los sensores, la culpa es mía porque yo no le había enseñado. Entonces igual, los fierreros muchas veces cometen muchos errores, pero justamente porque nadie se ha preocupado de darle las aclaraciones. Otro nota que les pongo acá, ¿no? Las correcciones más complicadas son adicionar estribos faltantes, revisar que se coloquen en los nudos, en el interior de los nudos. Por lo general, todos los proyectos ahora te indican colocar los estribos en el interior de los nudos, y en los refuerzos en las vigas sobre vigas o en pases. Muchas veces nos vamos a liberar y nos encontramos que no se han puesto los estribos. ¿Y cuál es la solución? Dicen, no, hay que ponerle US. Pero las US no trabajan, porque una U no confina. Para eso nos exigen justamente que los estribos tengan ganchos, para que puedan tener la capacidad de confinar al concreto. Una U no va a cumplir esa función. Y tengo que ponerle 4 U's prácticamente en toda la vuelta, para poder de cierta forma tratar de reemplazar la función del estribo. Y otro tema también que muchas veces nos pasa en las obras, antes de vaciar las losas, verificar la topografía, verificar con topografía la ubicación de las mechas de los elementos verticales. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces vaciamos la columna de un piso, chequeamos todo perfecto. Vaciamos la losa, y cuando vamos a trazar encima de la losa, la columna del fierro no tiene recubrimiento. Y en otros casos hasta está fuera de su ubicación. ¿Y qué pasó? Que durante el momento del armado del fierro de la losa o de la viga, movimos el fierro para poder armar y no nos percatamos de que está quedando en su sitio nuevamente. Entonces, antes de hacer el vaciado del techo,
hay que revisar con topografía. Trazamos nuevamente la ubicación de las columnas encima de la malla de la losa, verificamos que tenga su recubrimiento y fijamos el fierro, porque también cuando vibramos también se mueve el fierro. Entonces tenemos que asegurarnos de que cuando vayamos al día siguiente podamos encontrar el fierro donde lo queremos. ¿Mm? Otro tema que nos genera mucho retrabajo durante la ejecución es las escaleras. ¿Qué pasa con las escaleras? Dejamos mechas y después del vaciado nos dimos cuenta que hemos vaciado mucho. Y cuando quieren armar la escalera hay que empezar a picar la losa otra vez, ¿no? O no hemos revisado el acero de la escalera, ¿no? Dicen, vamos a vaciar la losa, entonces vamos a revisar el fierro de la losa. Y muchas veces no revisan el fierro de la escalera. Y cuando van a querer armar la escalera, se dan cuenta con la sorpresa de que no hay el fierro, no es el fierro correcto, no hay el fierro suficiente. O está mal ubicado. Entonces ahí generalmente tenemos otros retrabajos. Entonces hay que tener mucho cuidado en las escaleras. Bueno, eso es como recomendaciones en la ejecución, ¿no? Y como proceso a controlar, simplemente ya estamos en ejecución, tenemos un control diario que el ingeniero de producción hace para ver que se esté cumpliendo pues la meta diaria. Tener en cuenta acá dice la curva de aprendizaje. No nos olvidemos que muchas veces, y cuando los proyectos son de repente algo diferentes, el avance no es el mismo al inicio. Les toma tiempo a las cuadrillas adaptarse. Entonces esa curva de aprendizaje hay que tener en cuenta al inicio los primeros packs, al menos el primer pack, segundo pack de nuestra programación, no se cumple, tiene un cumplimiento bajo. Hay que tener en cuenta que eso es muy probable, porque todas las cuadrillas todavía están en la etapa de la curva de aprendizaje. También tenemos la revisión por parte del área de calidad, que es la liberación antes de cualquier vaciado. Y lo que tenemos que tener siempre en cuenta es esto, ¿no? El stock de los materiales. Como les decía, en una parte, no puedo decir que porque no llegó hoy día el camión de acero, no puedo producir, y eso es la variabilidad. O sea, yo no puedo poner toda la obra que esté en manos de que llegue hoy día o no llegue un camión, ¿no? Yo tengo que prever, tengo que tener un stock. Yo sé que cuando yo pido el acero lo pido con 24 horas de anticipación, casi siempre viene así. Pero yo no puedo pensar o confiarme de que voy a consumirme todo el fierro y que yo sé que mañana va a llegar. Y si no llega, puede pasar. Eso no es muy poco probable que pase. O sea, es muy probable que pase que un camión no llegue el día que tiene que llegar. Entonces nosotros tenemos que prever, tener los saldos necesarios para no parar nuestro flujo de construcción. Y el control quincenal que se hace de las valorizaciones, ¿no? Más que todo cuando tenemos subcontratistas. Bueno, acá les dejo las referencias y Andrews, cuando quieras saber si tienes preguntas. Sí, a ver, sí, felicitaciones, estaba interesante la exposición. Sí, a ver, te dejo algunas preguntas y también las personas que tienen algunas preguntas las pueden ir dejando para ir pasándoles a Sabel. Aquí yo tengo 5 preguntas, Sabel. Ahora Ya, a te ver. lanzo la primera, es de Joan Palomino, dice, en la coyuntura actual, ¿las empresas buscarán usar el prearmado o dimensionado? Ya, como creo que eso ya les expliqué, ¿no? O sea, no podemos decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que está de moda, ¿no? O que esta etapa que me... O sea, el exterior, las circunstancias que estén pasando en el exterior de la obra, en el mundo, no van a decidir qué sistema uso yo, si uso predimensionado o si uso prearmado. Ya lo he dicho. Eso lo va a decidir la propia obra, las circunstancias y las características que tenga la obra. Ya les dije que para usar prearmado necesito definitivamente equipo con disponibilidad prácticamente exclusiva para el acero, porque el material llega en un camión, el equipo lo va a cargar, lo va a llevar al punto, tiene que tenerlo sujetado hasta hacerlo encajar
y luego sostenerlo hasta que se haga el empalme, si son amarres, si son conectores. Luego la cuadrilla tiene que fijar ese elemento para que no se vaya a caer y recién se pueda soltar. Entonces, todo ese tiempo que es para un solo elemento. Ahora, pensemos cuántos elementos tenemos programados montar al día. Entonces, no es la coyuntura actual la que me va a decir trabaja con dimensionado o prearmado, ¿no? Es el proyecto en sí, el que me va a dar, me va a ayudar o me va a permitir tomar esa decisión. A ver, ahora te paso la segunda pregunta de Rudy Cashpa, que dice: felicitaciones por la ponencia, Abel. En un proyecto de área amplia en cuanto al armado de acero de refuerzo en elementos verticales, ¿cuándo consideras el armado de peinetas en vez del armado manual? El armado de peinetas, es así, palabras, sí es nada para mí, ¿eh? No había escuchado armado de peinetas. Pero no lo entendí, ¿el armado manual? O sea, Sí. siempre como les digo, si uno tiene que buscar finalmente, o sea, lo mejor es usar prearmado, porque vas a mejorar la eficiencia de tu proyecto, vas a ser más eficiente. Vas a tener, mientras menos mano de obra tengas dentro de la obra, definitivamente vas a tener menos HHs perdidas, porque siempre se generan a un tiempo de paras, son los famosos tiempos pues, no contributorios, ¿no? Que son tiempo perdido completamente. Entonces, mientras más gente tengas en la obra, más horas vas a tener de tiempo perdido, de tiempo no contributorio, y entonces vas a ser menos eficiente. Siempre debemos pensar en trabajar con prearmado. Pero como les digo, no siempre se puede. Y la segunda opción es el predimensionado. Pero igual también, si tampoco se puede, ya pues ya tenemos que estar por las barras convencionales, ¿no? Pero siempre hay un margen, como si vi este porcentaje, dice, si tú tienes un 100% de obreros de acero para trabajar con acero convencional, si usas este acero predimensionado, vas a bajar más o menos 20% ese personal, ¿no? Ya usarías solamente 80% del que tienes. Pero si usas prearmado, vas a poder bajar hasta un 40 a 50% del personal que tienes, ¿no? Entonces, busquemos, yo recomiendo buscar siempre las opciones del predimensionado y prearmado, pero en la medida que la obra lo permita, ¿no? Sí. Abel, aquí hay una pregunta que se está repitiendo bastante, es, ¿cuál es el porcentaje de desperdicio, merma, que consideran esta partida? A O ver, porcentaje de desperdicio está aceptable. sí, sí, mira, normalmente nosotros en los metrados, en el metrado del acero de un proyecto, está considerado sus traslapes, sus dobleces, las patas que le llaman, ¿no? Solamente en el costo es donde le consideramos un porcentaje de desperdicio, ¿no? Que fluctúa entre el 5 y 10%. Es en el costo. Porque eso es ya pues los remanentes de fierro que nos quedan normalmente. Sí he visto, ya hemos tenido, justamente hemos evaluado en los proyectos anteriores cuánto ha sido la diferencia entre lo que hemos comprado con lo que tenemos como metrado en el proyecto. Y más o menos ha estado en el orden del 4, 5%, 3% a veces, ¿no? Dependiendo que obviamente que uno está llevando siempre un control, ¿no? Se debe cuidar. Ahora también influye, sí hay algo que impacta, es cuando trabajamos sí, en los proyectos con acero, pues de mucho acero de 1 pulgada o de 1,3 octavos, ¿no? En esos casos sí este porcentaje sí aumenta, sí, ahí sí llega pues a los 8, 10% posiblemente, ¿no? Teniendo Sí, en cuenta pues que es una parte del proyecto la que tiene este tipo de elementos, ¿no? No es todo el proyecto. sí. Abel, ahí también hay una pregunta, dice, ¿qué pasa si nos excedemos más del 10%, en este caso del ratio? De desperdicio, ¿qué pasa si te pasas? O sea, ¿qué ha fallado? Definitivamente ¿Por que, qué? ¿O cuáles es lo que hace claro, los errores típicos que has encontrado porque se ha excedido el 10%? muchas veces el tema es el desorden en la obra. O sea, hay que tener en cuenta también eso, ¿no? En una obra de edificaciones de edificios,
trabajamos a veces muy acelerados, ¿no? Muy rápidos. Y ya pasaba, nosotros normalmente ya cuando ya estamos en los pisos de arriba, y si estamos trabajando con acero convencional, digamos, para que el fierrero pueda trabajar en un lote, sube sus paquetes a un lote que esté vaciado, por ejemplo, ¿no? Lo deja ahí y de ahí va jalando un piso hacia arriba, porque es donde él está trabajando su losa, digamos, sus elementos verticales. Pero en ese momento llega el carpintero y encofra la losa y deja el paquete de fierro abajo, ¿no? Y en algunos casos la obra sigue caminando y ese fierro se quedó ahí. Nadie le tomó importancia y se quedó. Y así eso lo repiten a veces en otro piso, en otro piso. Entonces, si no tienes un control que esté verificando esto, puedes tener mucho fierro desperdiciado en la obra, ¿no? Otro tema también que tienes que conversar definitivamente con los fierreros, ¿no? Con la cuadrilla de fierro. Por eso es que dije, el capataz tiene que tener ya un despiece que tú puedas pues, corroborar que el desperdicio es mínimo, ¿no? Y todas las piezas que tenga que usar las pueda pues usar en otros elementos pequeños. Definitivamente no es común que el desperdicio pase del 10%. Tiene que haber habido mucho descuido, digamos, ¿no? Por eso es que la partida pues, del acero no se llega a controlar mucho la gente, porque ya está comprobado que no hay muchas pérdidas por este caso de mermas, de desperdicio, ¿no? Y aquí también, bueno, ahí comentan como comentario que también este desperdicio es por que se usan los fierros como estacas, balizas, igual que cuando usan las Vigaflex en el encofrado como soportes. Exactamente, Pasa como le digo, ¿no? bastante, ¿no? Entonces, hay que tener, como digo, un control, ¿no? Entonces, efectivamente, el fierrero tiene en su taller una zona, digamos, de chatarra, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que cuando mandamos a personal a poner barandas, poner, como dice, estacas o lo que fuera, hay que hacerles entender pues, que tienen que tomar el fierro de la chatarra, ¿no? No usar varillas nuevas, ¿no? Igual a veces para poner barandas en los pisos usan fierro, ¿no? Varillas de construcción, y se van quedando abajo, se van quedando en todos los pisos, y la obra sigue avanzando, ¿no? Y cuando ya terminaste todo el casco, te quedas con todo el edificio lleno de barandas de fierro de construcción, y quedes al final con eso, ¿no? O sea, eso también no ha sido adecuado. Pero son casos, como te digo, no son comunes, ¿no? Entonces, recomendar sí siempre tener un control ahí del manejo del acero, pero no es demasiado, no hay que ser tan cuidadosos. ¿No? Digo, esta partida, por lo general, casi el 95% de lo que compra se queda dentro del concreto, ¿no? Sí. A ver, aquí hay una pregunta de Carlos Pinate. Dice, ¿cuál es la diferencia del costo entre el acero predimensionado, costo del proveedor y el producido en obra? Acero en barras, mano de obra habilitado y mano de obra colocado. Ya, a ver, el proveedor, el que te vende el acero, que en este caso es el de Aceros Arequipa, él te cobra 5% más por entregártelo dimensionado. ¿Ya? Y el subcontratista de mano de obra, a ver, sus precios actuales están 90 céntimos si él trabaja con el acero convencional, ¿no? Él habilita y arma. Si yo le doy el acero dimensionado, él me cobra 80 céntimos, le baja 10 céntimos, ¿no? Entonces es cuestión de que ahí ya con esos otros hagan sus números, ¿no? Y siempre, como te digo, el acero dimensionado te sale más a cuenta. Y aquí, Como te digo, lo importante es, como te digo, que lo puedas usar, ¿no? sí, a ver, acá dice, ¿en qué tipo de proyectos recomiendas el uso de conectores mecánicos? Ya, uno, como le decía, era para un trabajo que si vas a usar acero convencional, puedes usarlo para conectar el fierro de 1/3 por ejemplo, ¿no? Ahí sí te ayuda porque te reduce los, no te quita los espacios en el elemento de concreto. Cuando traslapas o armas una columna que tenga, pues, no sé, 30 fierros de 1/3 y ese fierro lo quieras traslapar, va a ser una congestión de fierro bárbara, ¿no? Entonces, si puedes usar conectores ahí, es mejor usar conectores.
Y depende, como te digo, más que todo de la dificultad que tengas de armar. O sea, depende también en las uniones de las vigas con las columnas, si es difícil llegar a un punto, o por ejemplo, cuando hay algunos casos, por ejemplo, que no puedes hacer toda la obra completa, no toda la planta, porque, no sé, hay una restricción en alguna parte, en alguna zona. Entonces tienes que construir y ir levantando el edificio, digamos un 60, 70% del edificio, y ahí hay un 30% que se está quedando abajo. Luego, para levantar ese pedazo que se quedó abajo, ese tramo que se quedó abajo, a veces tienes que usar conectores, ¿no? Porque has hecho cortes al 100%, en zonas donde no se debía, entonces tienes que usar conectores definitivamente. Entonces, todo depende de las circunstancias de la obra. Acá no hay una ley o un procedimiento estándar que se cumpla para todas las obras. Sí, Abel, ahí te preguntan, ¿cuál es el ratio, en este caso, en elementos verticales de habilitado y colocado? ¿Tienes ahí un número? Sí, el ratio de armado del fierrero es aproximadamente 300 kilos por metro cuadrado, perdón, 300 kilos por día. ¿Ya? Eso es lo que produce un fierrero en circunstancias, digamos, normales. Ahora, y eso es, ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando armas zapatas, las plateas de cimentación y hasta las columnas, ese ratio puede subir, puede llegar a 400, por ejemplo. Pero, por ejemplo, cuando arman vigas y losas de techos, más bien baja, ¿no? Ahí puede llegar a 200, y dependiendo también la complejidad, ¿no? Entonces, depende del elemento, pero esos son más o menos, ¿no? 400 cuando tiene cancha y usa acero de diámetros más grandes, y cuando tiene que armar losas y con elementos con diámetros pequeños, de 3 octavos, media, baja su producción, ¿no? A 200 kilos, 150, dependiendo, ¿no? Si armas escaleras, peor, escaleras estás en 100 kilos, o Y por sea, metro es cuadrado un variable, ratio pero no en hay, ¿no? promedio por, no, lo que hay son ratios por metros cúbicos. Ahí, si quieres saber, tenía acá unos ratios por metro cúbico, pero si gustas que te dejen ahí su Sí, ahí hemos dejado un formulario correo, su para que mensaje, les enviemos el documento, ¿te parece, Abel? Les enviamos la claro, publicación y y ahí ya pues les, para que puedan profundizar, ¿no? cualquier otra Sí, pregunta que tengan, ahí ya les puedo mandar ya individualmente, ¿no? sí, ahí acá, Abel, dicen que, bueno, preguntan que no está muy claro la respuesta con respecto a la diferencia entre el costo de acero dimensionado con fierros a producir en obra. Quieren que les expliques un poco más de eso de los costos. A ver, hay un costo que es lo que el precio que te vende Aceros Arequipa, ¿ya? Aceros Arequipa, por decir un número, él te puede vender a $800 la tonelada de acero convencional. ¿Ya? Si yo le compro a él el acero ya dimensionado, él ya no me va a cobrar $800, sino me va a cobrar 5% más. O sea, digamos, $840 por tonelada, ¿no? Eso es lo que te vende el proveedor. Ahora, el subcontratista que te cobra la mano de obra, él te cobra 90 céntimos el kilo de acero, ¿ya? Si eso quiere decir, por una tonelada, él te cobra 900 soles. Si él solamente te lo coloca, él te va a cobrar 800 soles. Entonces, en mano de obra, tú vas a tener 100 soles de ahorro y $40 de incremento en precio, ¿no? 120 soles. Entonces, más o menos te va a salir un poquito más caro usar dimensionado. No sé si me siguieron la idea, ¿no? O sea, tienes 100 soles, ahorras como mano de obra y 130 soles te cuesta adicional el material.
Entonces, por ahí están un porcentaje pues, de 10 soles, que no es, creo que, ni el 0.5%, ni el 0.1% del precio. Y la ventaja es de que no tienes pues el taller de habilitado de fierro en la obra, ¿no? Entonces, definitivamente es más eficiente trabajar con acero dimensionado. Sí. A ver, aquí otra consulta dice, ¿cuándo recomiendas optar por malla electrosoldada en reemplazo de acero de refuerzo estándar grado 60? Igual, o sea, las mallas electrosoldadas son una alternativa para mejorar la eficiencia, ¿no? O sea, todos los procesos que te permitan, pues, reducir la mano de obra son mejoras, ¿no? Como les dije, ¿no? Mientras tú menos gente tengas en la obra, vas a obtener mejor rentabilidad, ¿no? Porque vas a reducir estas horas de tiempo no contributorio, horas perdidas, horas muertas. Entonces, y es válido el uso de la malla electrosoldada en la medida que se puede utilizar. Yo he usado mallas electrosoldadas, por ejemplo, para losas de colaborantes, ¿no? Cuando trabajaba en centros comerciales con estructuras mixtas, ¿no? De concreto, con techos con vigas metálicas de repente, y losas colaborantes, siempre ha sido con malla electrosoldada. Y ahora están promocionándose más, ¿no? O sea, el tema es de que simplemente tenga, el único requisito es que el proyectista te apruebe, ¿no? El uso de esa malla. Y eso se está dando, ¿no? Actualmente se está dando. Porque la malla finalmente cumple, ¿no? Tiene diferente grado de fluencia, pero se compensa con su diámetro, ¿no? Entonces, al final las resistencias que se requieren se alcanzan, ¿no? Sí. Justo, Abel, acá también hay una pregunta que están emitiendo bastante las personas aquí es respecto al almacenar el acero, ¿no? Primero, en época Ya. de lloviznas, cuando el acero se oxida, es necesario utilizar removedor de óxido, que es una. La otra también, respecto a la coyuntura de COVID, muchas obras se han quedado en estructura, ¿no? Y han dejado los fierros expuestos. ¿Y qué tratamiento recomendarías tú? Eso, y aquí hay otra más que habla de, bueno, de qué removedor recomiendas o si no es necesario limpiar el acero ahora que regresemos a obra. No, definitivamente es necesario, ¿no? Y hay productos, o sea, claro, el acero que estaba expuesto ya definitivamente va a tener ya una capa de corrosión. Hay niveles que tiene el acero, ¿no? O que es simplemente una capita muy delgada, que no es corrosión, sino es del mismo ambiente, el agua que se pega y prácticamente el agua es lo que cambia de color. Y diferencia de lo que es ya el acero corroído, ¿no? Y en este caso, pues, el acero ya, que definitivamente lo va a presentar, ¿eh? Todo el acero que se quedó ahora expuesto, tenemos más de 2 meses ahí el acero expuesto, definitivamente gran parte va a presentar corrosión. Entonces sí, va a ser necesario utilizar removedores, ¿no? Y hay diferentes marcas y tipos, ¿no? No, creo que hay especialistas que te pueden dar diferentes alternativas, ¿no? Aquí, Abel, hay una consulta de Finlay Pozo que dice, buena exposición, estimado Abel. ¿Se tiene o maneja alguna estadística de duración de la curva de aprendizaje de la mano de obra? Tal vez cuenta con un tiempo estimado en el que lleguen a la sinergia respectiva por especialidades carpinteros, fierreros y concreteros. Esto para cuadrar el rendimiento Sí, de dichas especialidades en etapa de planeamiento. sí, dependiendo de la complejidad del proyecto. Por lo general, la mayoría de los proyectos son bastante similares, ¿no? Hay una palabra que dice, no, mi proyecto es atípico, sí. Tienen siempre alguna diferencia, pero el grueso es muy parecido. Entonces, el personal llega a alcanzar su óptimo desempeño normalmente entre mínimo 2 y máximo 4 semanas, ¿no? Dependiendo ahí también si el personal es nuevo. Hay mucho personal que va de una obra a otra, caminan juntos, ¿no? Entonces, fierreros con carpinteros, por decir. Y entonces ya se conocen y eso hace pues que sea más fácil, más rápido este tiempo de esta curva, ¿no? De que se nivele, pero después, en casos que todos sean nuevos y por ahí que estén primera vez en este proyecto, puede ser máximo un mes, pero no puede ser tampoco más de un mes. Sí.
Aquí, Abel, hay unos respecto al tema de COVID, también nos preguntan, ¿no? Felicitaciones desde ICA, dice, luego de esta restricción social por el COVID, ¿cuál es lo que recomendaría para el reinicio de obras? Y lo otro de Dante Wilder Santamaría Costa dice, hola Abel, ahora con toda la situación del COVID, ¿en cuánto se estima que afectará el rendimiento de esta partida de acero? Ya, definitivamente esto del COVID es algo nuevo, ¿no? Las empresas están presentando sus protocolos en los que en cierta forma pues está haciendo mucho énfasis en el tema del ingreso, la protección que tiene que tener cada persona y las recomendaciones de distanciamiento social en las horas pues de vestuarios, comedores y esas cosas, ¿no? Relativamente a la hora de ejecutar pues la partida de propiamente de trabajo, se va también a tratar de mantener una distancia en la medida que sea lo posible, pero igual, o sea, los trabajadores están considerando si van a tener que estar cerca, van a tener que usar pues, su máscara, su careta, porque no podemos tampoco dejar de producir. Y definitivamente el rendimiento va a bajar. Ya tengo entendido que hay algunas empresas que ya están conciliando pues, nuevos precios con sus clientes, ¿no? Y los clientes están entendiendo y están aceptando, pero esto también es complejo, ¿no? Porque hay que demostrarle primero hay que saber nosotros en cuánto más o menos podría bajar, ¿no? Unos dicen va a bajar 20% la producción, ¿no? Ese es el número que más o menos escucho con más fuerza, pero eso finalmente va a tener que ser conciliado entre el cliente y el contratista porque también va a afectar el plazo, o sea, el plazo tampoco ya va a poder ser el mismo, ¿no? Van a haber algunas dificultades que se van a tener que ir viendo en el interín de que esto se va a empezar a caminar, igual que el reinicio, ¿no? O sea, para reiniciar la obra no quiere decir que el día que me digan ya empieza, yo voy a poder empezar. Van a haber muchos factores que van ahí a definir cuándo empiezo definitivamente a encofrar, a poner fierro, a colocar concreto. Justo había estado también conversando con Unicom y también me dice, ¿no? O sea, Unicom dice, yo tengo todo listo para despacharte el primer día que termina la cuarentena, pero yo no te voy a despachar a ti solo, ¿no? Yo tengo que tener una producción confirmada para poder abrir una planta. Entonces, igual, el acero no va a activar su planta y empezar a producir o a cargar solamente un pedido, dos pedidos, ¿no? Entiendo que las empresas que proveen materiales están como que más listas, ¿no? Para empezar. El que tiene más complicado este arranque son las obras, ¿no? Que son las que están esperando pues también las aprobaciones de los protocolos y luego pues la implementación en campo, ¿no? Teniendo en cuenta que lo que dice el protocolo tienen que implementarlo para, sabemos que van a haber pues auditorías y tenemos que estar listos para poder recibir a los inspectores, ¿no? Y no tener ningún tipo de sanciones. Así que todavía no hay nada definido, yo no podría decir que hay algo definido de cuánto se afectó, depende de la obra, depende de la partida, tiene que verse ya directamente cada cliente con cada contratista. Sí. Abel, ¿podrías poner tu siguiente diapositiva, por favor, también para que las personas se sigan en tu cuenta en LinkedIn y también en Instagram? Tienes un canal donde te estás compartiendo información. Sí, ahí están los datos de Construeduca y también los míos. Ahí en LinkedIn estoy a veces cuando disponemos un poco de tiempo, ahí vamos a seguir compartiendo algo de información pues, de la parte que esté relacionada al área de producción, ¿no? Más que todo de obras de edificación, que es en lo que yo más estoy metido, ¿no? Sí, aquí también hay unas preguntas, Abel, te las paso. Dice que igual, lo mismo, ¿no? Ahora que regresa a obra, quedó el acero expuesto en cimentación, donde la cantidad de acero es muy densa, ya casi 2 meses. El óxido va a ser un problema evidente y determinante en cuanto a calidad. ¿Qué recomendaciones nos podía dar en cuenta de ello? Y también otra pregunta relacionada a esto, si es mejor removedor o transformador de óxido. Yo he usado los dos, ¿ah? Y yo veo que los dos trabajan igual, ¿ah? No, no encuentran mucha diferencia. Eh,
Es como te digo, depende ya del contratista que elija. Ambos productos funcionan, los dos te solucionan el problema. Uno dice que te transforma el óxido y ya lo deja el fierro otra vez eh, como nuevo, pero claro, ahí habría que ver también de repente el nivel de daño que tiene el elemento, ¿no? Porque si está muy corroído, de repente el removedor ya le va a reducir mucha área al elemento y ya podría ya no, no servir, ¿no? Y de repente ahí trabaja mejor el transformador. Pero igual depende de la obra y el estado en que haya estado y el estado que esté el acero ahorita, ¿no? En algunas obras puede haber un daño muy superficial, que hasta de repente con una escobilla simple se puede retirar el óxido que tenga. En algunos casos podrá requerir removedor, en otros casos transformador, como dicen, ¿no? En algunos casos habrá que cambiar el acero, ¿no? Imagino que también en algunos lugares que habrá pues, estado expuesto a más ataques de algún tipo de agentes químicos y el acero puede estar hasta dañado y ahí posiblemente pueda requerir cambios, ¿no? Ya eso depende de la obra. Sí. Aquí Abel, hay una pregunta que dice si en tu experiencia el acero dimensionado te ha acarreado mayor costo y transporte, mayor costo por transporte, y también si, si recomiendas subcontratar o hacerlo por casa, ¿no? Creo. Igual, como digo, yo no te puedo decir cuál es mejor, porque te digo, o sea, depende de la obra, ¿no? Cuál uso no te voy a decir, pero te puedo decir que el acero dimensionado sí funciona. Yo he trabajado 2 obras con acero dimensionado y han funcionado bien, ¿no? También hemos tenido en algún momento hemos encontrado, por ejemplo, una caja de estribos que nunca se usaron, porque como te dije, ¿no? A veces pasa eso, el subcontratista o no, o se descuida, y nosotros tampoco no les hicimos el seguimiento adecuado, pero son cosas muy puntuales, ¿no? Pero funciona bien, o sea, el dimensionado, si tú tienes la posibilidad de usar dimensionado, la usamos, ¿no? Y la otra pregunta, ¿qué fue? No, se me fue. El tema de las, bueno, era, a ver, era primero si recomendaba subcontratar o en este caso, Ah, es igual, ¿no? O sea, nosotros, por ejemplo, al menos en COSAPI ya, y las obras que yo he trabajado, hemos venido trabajando con un subcontratista en todas las obras y nos ha ido bien, ¿no? O sea, él ha cumplido, nos ha acompañado, igual en un momento y en una obra creo que nos abandonó al final, pero conversábamos, ¿no? Entonces me dio tiempo como para yo poner gente de casa, pero hemos trabajado bien, digamos. Entonces, en la medida que yo pueda trasladar el riesgo a otra empresa y lo hago, ¿no? Y si tengo la confianza y la certeza, puede que no me va a perjudicar o a traer riesgos mayores. Pero si no conozco a ningún subcontratista o el que tengo sé que es malo, no me voy a arriesgar, ¿no? Y preferiría trabajar con casa. Igual también para trabajar con casa también hay riesgos, ¿no? Tienes que saber también si tienes capataces y operarios buenos, porque también te pueden enviar personal que no es el adecuado y terminas también resultando con problemas en trabajo con casa, ¿no? Entonces, todo es relativo, o sea, como te digo, no hay una receta general para todos los proyectos. Ya son las decisiones que tiene que tomar el jefe de producción, el ingeniero de producción, el residente, en base a las diferentes características o circunstancias que tiene el proyecto, ¿no? sí. Abel, aquí dicen también, bueno, me piden que aclare un poco, en tu experiencia dice, ¿el acero dimensionado te ha acarreado mayor costo por transporte? No, porque, bueno, ese es otro tema, ¿no? Cuando tú le compras el acero a Aceros Arequipa, él no te cobra extra por traerlo, porque él te vende puesto en obra, ¿no? Sea convencional o sea dimensionado, el flete lo trae, te lo pone en la obra, ¿no? Si tú optas por ejemplo, por no trabajar con Aceros Arequipa, sino trabajar con otra empresa, con un subcontratista que de repente lo habilita y lo prearma en otro lugar, ahí sí definitivamente te va a generar un flete extra, ¿no? Pero igual, de nuevo te digo, ¿no? O sea, si estoy acá en Lima, definitivamente me voy a trabajar con Aceros Arequipa. Pero ya si estás trabajando fuera de Lima, ahí sí ya puedes optar por esta opción de subcontratar a una empresa y que te arme el material afuera, que te lo arme a un costado de la obra, si hay la posibilidad, ¿no? Pero, o sea,
En Lima, con Aceros Arequipa, no hay un costo extra por flete. No, creo que se refiere al transporte en obra. Tampoco, porque la idea es pues que el material llega si trabajas, por ejemplo, con acero dimensionado, si el material va a llegar a un punto a acumularse, ¿no? Ya cuando tú trabajas con dimensionado, lo que estás de repente dejando de ocuparte es el espacio de las barras convencionales, que es más grande. No tienes el banco de acero de repente que también te ocupa mucha área y también esta isla de chatarra que se genera, ¿no? Entonces ahí con el dimensionado vas a tener, sí, de todas maneras una área para acumular, que es a donde va a llegar del camión, la grúa te lo va a poner en ese lugar. Y de ahí se va ya a la zona donde van a trabajar la gente, ¿no? Donde lo van a armar. Sí. Pero no, tampoco hay fletes extras dentro de la obra, ¿no? Bueno, me están preguntando también bueno, los que están interesados en recibir el certificado, el costo es 20 soles y pueden escribirnos terminando la conferencia o ahora mismo nos escriben aquí al inbox de Construeduca para darle los datos de pago, ¿no? Los que decían el certificado y también los que decían las diapositivas y también certificado, le hemos enviado, debajo del video hay una descripción donde se ha puesto un link de Google, ¿no? Un Google Forms, para que puedan llenar sus datos para enviarles, en este caso, el video de la conferencia y también las diapositivas. Abel, ahí dice, a ver, una pregunta más. ¿Hay algún programa para hacer el despiece del acero? Ya ese sí no tengo ahorita el conocimiento. Debe haber, porque con los que imagino que trabajan en estas empresas de dimensionado, ¿no? Pero no, yo no tengo conocimiento ahorita. Si gustan, se lo podemos confirmar y que nos dejen sus datos y se lo enviamos, ¿no? Sí le podemos averiguar eso. Sí, y el otro de Fernando Castillo dice, buenas noches, ¿qué ensayos se le hacen al acero para aceptarlo en obra? Nos piden siempre este certificado de calidad uno y normalmente también la supervisión, en este caso, nos piden que le hagamos pruebas al acero que vamos a usar en un laboratorio que es de la UNI, por decir. Básicamente es el ensayo de tracción, ¿no? Para medir la capacidad, la fluencia y para medir también el modo de elasticidad, ¿no? Lo que le miden al acero. Básicamente eso, ¿no? Bueno, creo que ya hemos tocado gran parte de las preguntas, ya estamos llegando casi ya a las 2 horas. Y bueno, a ver, ahorita, Abel, antes de despedirnos, ya voy a lanzar ya los últimos comentarios. Bueno, les queríamos bueno, hacer llegar, hemos aperturado un curso de preparación para la certificación CAPM. Hasta el día de hoy está habilitado el descuento a 210 soles, es de 30 horas. Y les damos el certificado de 23 horas para que puedan rendir el examen CAPM, ¿no? En este caso vamos a dar las clases los sábados y domingos y los acompañamos hasta el proceso de obtención del certificado CAPM. Lo otro es que la siguiente semana estamos lanzando bueno, vamos a lanzar un seminario de BIM en la operación y mantenimiento. Y también los que estén interesados en otros temas, no en comentarlos, escribirnos, ¿no? Justo con Abel estábamos conversando y cabe la posibilidad también de hacer un seminario de lo que es encofrado en obra, que también hemos visto que es bastante importante para todos, tanto los ingenieros de producción y también estudiantes de ingeniería civil, ¿no? Y otras especialidades relacionadas. Y también invitarlos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y los que desean también el certificado, como repetí, nos pueden enviar un mensaje al interno pidiéndonos los datos de pago. El certificado es digital y está en este caso 20 soles. No olviden seguirnos ahí como construeducapro.com y también enviarnos un correo electrónico en caso quieran nuevos temas. Seguir en Facebook a Abel, también en LinkedIn como Abel Alba y en Instagram él también está como Abel Alba, ¿no? Está compartiendo bastantes conocimientos y también su correo electrónico. Bueno, creo que sería todo. A ver, voy a revisar si hay alguna pregunta más para ya ir cerrando la transmisión. A ver. No, ya no hay ninguna pregunta más. Sería todo. Bueno, Abel, agradecerte nuevamente por compartir tu conocimiento. Nos han seguido alrededor de 150 a 160 personas en la transmisión. Y bueno, te doy el pase, Abel, para ir cerrando. Ya, gracias, Andrews, igual a Construeduca por esta oportunidad. Y siempre, como es importante, ¿no? Tratar de compartir el conocimiento que podamos dar
al resto de nuestros colegas, ¿no? Y más importante a los jóvenes que están en este proceso de crecimiento, esta etapa de crecimiento. Entonces, igual, en la medida que tengamos otra oportunidad, Andrews, ahí estamos para seguir colaborando. Sí, Gracias. sí, bueno, no se olviden que el video lo vamos a subir aquí bueno, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, ya hemos llegado a 200 suscriptores. Y para dejarles una sorpresa para toda la comunidad, bueno, hemos establecido una alianza, ya se van a enterar dentro de poco, y vamos a dictar un curso gratuito de lectura de planos, ¿no? Están atentos a nuestras redes, y también vamos a empezar a hacer seminarios de cómo elaborar un pool planning en obra, temas de las planner, entre otros. Bueno, sería todo. Muchas gracias por su atención y por seguirnos.